Buen día, en este video vamos a analizar las coordenadas polares. Para lograr una mejor comprensión vamos a hacer una comparación con el sistema de coordenadas rectangulares, el sistema de coordenadas X y Y que normalmente se utiliza desde niveles educativos iniciales. Entonces el sistema de coordenadas rectangulares básicamente consiste en un plano en el cual nosotros tenemos un punto al cual definimos como origen. Este punto es el punto que se le asigna el valor de 0 a ambas coordenadas, tanto a la variable a la coordenada X como a la coordenada Y. Y consta de dos direcciones, las cuales están definidas por los ejes. En este caso, un eje horizontal, normalmente asignándole la variable X o la coordenada X, y un eje vertical, que sería la otra dirección, la cual se le asigna normalmente la variable o la coordenada Y. Cada uno de estos ejes tiene sus partes positivas y negativas. En el caso del eje horizontal, normalmente se asigna positivo al lado derecho y negativo hacia el lado izquierdo, mientras que en el eje vertical normalmente se le asigna positivo hacia la parte superior y negativo hacia la parte inferior. De una forma equivalente, el sistema de coordenadas polares, pues su plano consiste en un punto inicial, un punto de referencia, al cual esta vez ya no se le define como origen, sino se le define como un polo, y tenemos un eje base que es el eje polar. Este eje polar solamente se visualiza normalmente la parte positiva, que va del polo hacia el lado derecho de forma completamente horizontal, que sería algo equivalente a el eje X positivo. Entonces, para empezar, podemos observar estas equivalencias y diferencias. Ya no definimos el punto inicial y central como origen, sino se le define como polo, y no tenemos dos ejes, tenemos un solo eje, que es el eje polar, que normalmente decíamos solamente se considera la parte positiva. Más adelante vamos a ver cómo se le asigna el valor a este eje y cuál es la relación con respecto a la cuadrícula, o por definirlo de alguna forma, que va a caracterizar a este sistema polar. En un sistema rectangular, si nosotros graficamos algunas líneas que nos ayuden a ver las coordenadas, en este caso de coordenadas rectangulares, pues lo que obtenemos son este conjunto de líneas horizontales y verticales que genera un conjunto de cuadros, y que la ubicación en cualquier parte del plano pues termina generando rectángulos o cuadros al unir las coordenadas. De ahí el nombre que muchas veces se le asigna de coordenadas rectangulares, por la forma en la cual vamos a ubicar esos puntos. En el caso de las coordenadas polares, pues ya no tenemos esa cuadrícula característica. En el sistema de coordenadas polares en realidad nos interesan dos cosas. Nos interesan las distancias que existen desde el polo hasta el punto de interés, y el ángulo que se forma respecto al eje polar. De esta manera nosotros un sistema o una gráfica polar, pues vamos a ver que consta de un conjunto de círculos concéntricos, donde los círculos concéntricos representan una distancia constante hacia el polo, y un conjunto de rectas donde todas las rectas se caracterizan porque pasan a través del polo, es decir, son rectas que pasan o que tocan el origen o el polo. Estas rectas tienen diferentes inclinaciones, y cada una de estas inclinaciones pues corresponde a un ángulo medido desde el eje polar. Entonces, en el caso de las coordenadas polares, pues tenemos dos variables, o dos coordenadas, mejor dicho. Lo que es la coordenada radial, que normalmente la vamos a representar con la letra R, y que representa la distancia que existe del polo a el punto. Esta coordenada radial nosotros la veríamos en los círculos. Un círculo de radio 1, pues es una distancia radial de 1. Un círculo de radio 2, pues es una distancia en la coordenada radial 2, y así sucesivamente. En el caso de la segunda coordenada, que es la coordenada transversal,
representada con la letra griega teta y normalmente medida en radianes. Nosotros lo que vamos a representar, lo que representa esta coordenada, es el ángulo que se forma desde el eje polar hasta una línea que sería como lo equivalente a la radial, que une el polo con el punto. Y bueno, esta línea va a formar un ángulo medido, decíamos, desde la coordenada transversal, perdón, desde el eje polar, donde es importante señalar que se va a considerar positivo esta coordenada transversal cuando se mide en contra de las manecillas del reloj, es decir, en esta dirección que se señala aquí con esta flecha amarilla. Entonces esta sería nuestra coordenada transversal y representa el ángulo, decíamos, con respecto al eje polar. Juntos, la coordenada radial y la coordenada transversal pueden representar cualquier punto en el plano, igual que como lo haríamos en un sistema de coordenadas rectangulares. En este caso tenemos que el punto, para representar sus coordenadas, se debe de mencionar primero la coordenada radial y posteriormente la coordenada transversal. Así como el sistema de coordenadas rectangulares, normalmente se utilizan las letras X y Y para representar las coordenadas, y está definido que primero se menciona la coordenada horizontal, en este caso X, y posteriormente la coordenada vertical, que normalmente se le asigna el valor de Y. Entonces, cualquier punto en un sistema de coordenadas polares debe tener las coordenadas r, teta. R, que decíamos, es la distancia del polo al punto, y teta, el ángulo que se forma respecto al eje polar hasta la línea que une el punto con el polo. Así como en el sistema de coordenadas rectangulares tenemos valores positivos y negativos para cada una de las coordenadas, de igual forma en el sistema de coordenadas polares lo vamos a tener. Cuando nosotros ya tenemos una coordenada transversal ya definida, una variable de teta, pues lo que nosotros vamos a tener representado es una recta que pasa por el polo. Cuando nosotros hablamos de un punto que se ubica en cualquier parte de la recta que del polo queda hacia donde está el ángulo, como se puede observar aquí con la línea verde, pues se considera que es una R positiva. Sin embargo, si el punto se encuentra en la continuación del segmento, es decir, en la otra parte de la recta que continúa después del polo, entonces se le asigna un valor de R negativo. En el caso de teta, ya habíamos señalado previamente un poco, la coordenada transversal se considera positiva si se mide en contra de las manecillas del reloj, y se considera negativa si se mide a favor de las manecillas del reloj. Es decir, si se mide en la dirección que aparece con la flecha de color verde, pues es positiva. Si se mide en la dirección contraria, es negativo. Este conjunto de signos positivos y negativos para las coordenadas polares pues dan una mayor probabilidad de representar un punto con diferentes coordenadas, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a analizar primero un ejemplo. Nosotros aquí tenemos un punto, es este punto de color azul. Este punto de color azul, para nosotros conocer el valor de su coordenada transversal, pues básicamente debemos de generar una recta desde el polo, una recta que una un segmento, una semirrecta más bien, que une el polo con el punto, que sería esta recta semirrecta de color verde punteada, y se mide el ángulo, en este caso de forma positiva, en esta dirección. Observamos que es un ángulo de pi tercios. Ya habíamos señalado, normalmente se utilizan coordenadas radiales. En este caso la coordenada radial de pi tercios es lo equivalente la coordenada transversal de pi tercios radianes es equivalente a un ángulo de 60 grados. Entonces nosotros ya tenemos la coordenada transversal, y la coordenada radial habíamos señalado es la distancia que existe desde el polo hasta el punto. Esto habíamos señalado, normalmente nos vamos a apoyar de círculos concéntricos, es decir, círculos que tienen como centro el origen, para ubicar a qué distancia se encuentra. En este caso se encuentra a una distancia de 3 unidades del polo, de tal forma que su coordenada radial es 3.
Ya en conjunto, entonces tenemos que una coordenada radial de 3, una coordenada transversal de pi tercios, por lo tanto las coordenadas del punto son 3, pi tercios. Vamos con otro ejemplo. En este caso vamos a analizar un mismo punto, pero con diferentes coordenadas o diferentes valores para sus coordenadas polares. El punto a analizar es el punto de color azul. Como podemos observar en las tres imágenes, el punto corresponde exactamente a la misma ubicación, solo que vamos a utilizar diferentes valores en las coordenadas para poder representarlo. En el primer caso, este caso del lado izquierdo que estoy señalando, pues nosotros tenemos el punto que está ubicado a una distancia del polo que está sobre un círculo de radio 2.5, entonces su coordenada radial es de 2.5. Si nosotros generamos una semirrecta desde el polo que pasa por el punto, se formaría esta semirrecta punteada de color verde, y el ángulo medido entonces desde el eje polar de forma positivo sería este ángulo que se observa con esta flecha de color verde, que corresponde a un ángulo de 7 pi sextos radianes, lo que nos da entonces que las coordenadas del punto en forma polar serían 2.5 para la radial y 7 pi sextos radianes para la transversal. Entonces estas serían las coordenadas de ese punto. Sin embargo, nosotros podemos medir de distinta manera tanto la coordenada radial como la coordenada transversal. Para ello pues vamos a analizar este caso. Igual nosotros generamos una semirrecta inicial desde el polo que pasa por el punto, sería esta semirrecta que aparece de color amarillo, y en este caso vamos a complementar complementar esa semirrecta formando una recta que está conformada o que está representada por la semirrecta de color amarillo y la semirrecta de color verde. Esta semirrecta de color verde pues la vamos a utilizar simple y sencillamente para la coordenada transversal. En este caso la coordenada transversal, es decir, el ángulo medido de forma positiva desde el eje polar, que sería lo equivalente al eje X positivo, pues es de pi sextos radianes. Sin embargo, observamos que el punto no está sobre esta semirrecta, sino que está sobre la semirrecta que corresponde a la misma inclinación, pero pasando el polo. Eso implica que la coordenada radial debería ser negativa. Entonces, si el punto se encuentra a una distancia del polo de 2.5, es decir, está sobre el círculo o la circunferencia, está sobre la circunferencia de radio 2.5 centrada en el polo, entonces su coordenada radial va a ser menos 2.5 y su coordenada transversal es de pi sextos radianes. Entonces, a pesar de que los números son diferentes en estos dos ejemplos, en realidad en conjunto las dos coordenadas polares que estamos utilizando pues representan exactamente el mismo punto, es decir, representan exactamente la misma ubicación, solo con cifras distintas. De igual forma nosotros podemos hacer lo equivalente, esta vez manejando un ángulo negativo. Por ejemplo, en este caso se genera igual una semirrecta desde el polo que pasa por el punto, que sería esta semirrecta de color verde punteada, y medimos el ángulo, pero esta vez no lo medimos de forma positiva, esta vez lo medimos de forma negativa, es decir, hacia abajo o a favor de las manecillas del reloj con respecto al eje polar. Y como lo estamos midiendo a favor de las manecillas del reloj, pues adquiere un signo negativo. Entonces se encontraría una distancia de menos 5 pi sextos o un ángulo de menos 5 pi sextos el punto, y se encuentra a una distancia con respecto al polo de 2.5 unidades. Por lo tanto, sus coordenadas son 2.5 para la radial y menos 5 pi sextos radianes para la coordenada transversal. Como mencioné previamente, las tres coordenadas que estamos utilizando representan gráficamente exactamente el mismo punto, solo se están midiendo las coordenadas radiales y transversales con diferentes sentidos.
Esto es una gran ventaja del sistema de coordenadas y que es importante que lo comprendamos porque cuando grafiquemos, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que hay ocasiones en las cuales la gráfica, conforme vayamos avanzando en la variable dependiente, pues va a generar una y otra vez exactamente la misma gráfica, pero eso lo vemos más adelante.